Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí con este webinar Oratoria Moderna para empresarios modernos y líderes. ¿Sabías que un 76% de las personas tienen algún tipo de miedo, barrera o nervios a la hora de hablar en público? Pues este webinar, si quiero que tenga un objetivo, aunque seguro que va a haber muchos más, es que salgas después de este webinar con mucha más confianza, con muchas más técnicas, con muchos más recursos para que tú, empresaria, empresario, puedas dominar mucho más este arte maravilloso de hablar en público, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, de la oratoria. Como me ha presentado Nuria, soy Alberto Aguelo, especialista en comunicación y oratoria, y hoy te traigo todas estas técnicas para que puedas ir apuntando y sobre todo algo que voy a insistir mucho hoy, que practiques mañana mismo, pasado mañana, porque todo esto se podría decir, pero lo mejor es aplicarlo en tu día a día y en tu sector. Vamos a por ello. Vamos a hacer un resumen de los puntos que vamos a tratar hoy. Va a haber muchísimos recursos, pero sobre todo se van a basar en estos 4 puntos. En primer lugar, vamos a diferenciar la oratoria moderna de la oratoria antigua, de esa oratoria que no es ni mala ni buena, simplemente está más anticuada. En segundo lugar, vamos a ver esos beneficios de la comunicación para negocios crecientes, para negocios líderes como el tuyo que estás ahí. Como he dicho antes, para que lo apliques inmediatamente. En tercer lugar, vamos a hablar muchísimas técnicas para hablar en público con eficacia. Y en cuarto lugar, consejos entre medio de oratoria para esa empresa creciente, esa empresa que quiere seguir siendo líder. Me gustaría hablarte un poquito de mí. ¿Por qué estoy aquí? Pues sobre todo yo siempre, y lo cuento en mi biografía, antes incluso de los estudios que he tenido, de los másters, de los cursos de formación, cuento y me acuerdo de ese niño, de ese joven tímido, que se ponía colorado totalmente antes de hablar en público, que incluso para no ponerse colorado lo que hacía era realmente salir corriendo de ese lugar para no tener que hablar en público. Seguramente te suene porque esto ocurre en bastante parte de la población. Como he dicho antes, el miedo a hablar en público está muy extendido y seguramente habrás puesto alguna excusa cuando has tenido que hablar en público ante alguien, ante una audiencia importante en el colegio o ya más de adulto ahora como empresario. Por tanto, seguro que te suena. Después de los años fui rompiendo todas esas barreras, todos esos miedos, hablando con mentores, hablando con personas que realmente sabían de esto y sobre todo practicando mucho. Por eso sé que se puede, porque si estoy aquí yo delante hoy hablando de oratoria y hablando de cómo hablar en público con eficacia, sé que tú, que estás ahí en tu casa y que quizá tengas miedo a tu próxima presentación, tengas muchos nervios y estés aplazándola constantemente, puedes también lograrlo. Hoy en día me dedico a dar clases de comunicación, clases de oratoria, clases para hablar en público. Tengo un club de oratoria y tengo cursos para empresas y sobre todo disfruto hablando en público. Pero tengo otra pregunta, y esta pregunta es mucho más importante. ¿Por qué tú aquí? Y esta pregunta quiero que te la hagas no ahora, porque ahora estamos aquí todos juntos y vamos a sacar el máximo provecho de todo este webinar. Pero es importante que te la contestes después de este webinar. ¿Por qué quieres aprender más comunicación, más oratoria? Y como dicen mis amigos coaches, porque a mí me gusta bastante, claro que sí, me gusta bastante el por qué. Pero me gusta aún más el para qué. ¿Para qué lo haces? Seguramente tu objetivo es hacer crecer tu negocio, tu actividad profesional. ¿Pero para qué? Yo muchas veces digo, no te quedes con ese regalo que tienes, ese mensaje que puedes regalar al mundo. Aquí puede haber empresarios de todos los sectores, empresarias, coaches, consultores, puede haber muchísimas personas mirándonos. Todos tenemos un mensaje. No te quedes sin ese regalo porque tienes miedo a hablar en público. Por tanto, ¿por qué o para qué hablas en público? ¿Para qué quieres dominar las técnicas de comunicación y de oratoria?
Porque lo que buscamos, y esto lo digo mucho en las conferencias, cuando estoy con empresarios en directo, buscamos el empresario, la empresaria, wow, ese empresario, esa empresaria que sorprende, ese empresario que el cliente le elige una y otra vez, ya no solo, y seguro que esto lo has leído en más de una ocasión, por el producto, por el servicio, que también, sino porque tú me gustas, porque tú me sorprendes, porque tú me produces el efecto wow. Ese es el efecto wow. Y también tenemos aquí lo que llamamos, y ya empezamos con las diferencias, la oratoria antigua, claro que hacía un wow. Los antiguos oradores, claro que producían un efecto wow, todo el mundo se callaba y les escuchaba. Es un efecto wow. Pero voy a lo que estamos hablando hoy en día, que es la oratoria moderna. Esta sí que es un gran wow. Esta sí que produce un wow mucho más grande, una sorpresa mucho más grande, mucho más motivadora. Esa es la oratoria de la que yo estoy hablando hoy, la oratoria que realmente sorprende, la oratoria que realmente gusta a tus clientes, gusta a tu mercado, gusta a tu público. Por tanto, vamos a ver esas diferencias. La diferencia entre oratoria antigua y oratoria moderna. Vamos a ver características rápidas de lo que era la oratoria más antigua. Incluso hoy en día, por eso estoy aquí repasándolas, algunas de estas cosas te van a seguir sonando, porque hay comunicadores, comunicadoras que siguen abusando de estas técnicas de oratoria antigua. La oratoria antigua se basaba mucho en información. El ponente se preparaba mucho un contenido y lo lanzaba al público. Era pura información. Era una persona muy experta, demasiado conocedora de tu tema, que no es malo, pero sencillamente lo que hacía, vamos a la segunda, lo que hacía era un monólogo. No se comunicaba con ese público, no tenía una conversación, no tenía una comunicación constante. Era un monólogo de esa persona que se había preparado mucho y que sabía perfectamente lo que tenía que contar, pero sencillamente hablaba y se iba por la puerta y poco más. Y por tanto, también lo vemos hoy, las dos estas están unidas, poca tecnología que lo hacía todavía incluso, entre comillas, porque ya digo que habría grandes oradores, claro que sí, lo hacía un poco aburrido. Como había poca tecnología, por ejemplo, ahí estamos aquí con los expertos en España en webinars, en HiVip, que nos apoyan con esa tecnología, pero en ese caso era el orador, sencillamente tenía que plantarse ahí y hablar, con lo cual tenía mucha menos accesibilidad, dependía solo de esa persona, el que fuera gran orador o gran oradora, y no tanto de la tecnología que casi no existía. Pero estarás de acuerdo, por eso decía que hoy en día se puede parecer a la oratoria antigua, que sigues seguramente yendo a algunas reuniones, a algunas presentaciones, y sigue habiendo un PowerPoint lleno de contenido, lleno de texto, que aburre muchísimo y que te deja absolutamente dormido. Por tanto, esta es la oratoria antigua, esta es la que realmente constantemente hay que cambiar para conectar mejor y para comunicar mejor con todos tus públicos, con todas tus audiencias. Vamos a pasar, por tanto, y quiero que lo escojas como una checklist, como una lista de comprobación, para que tú veas realmente lo que sí recomiendo que hagas a la hora de hablar en público para comunicar mejor con todos, absolutamente con todos tus clientes. Esta es la oratoria que llamamos la oratoria moderna. Aquí tenemos la oratoria más moderna. La oratoria más moderna se basa en experiencias, se basa en un estilo conversacional. Estamos constantemente hablando, preguntando, comunicándonos con ese público. No es un monólogo como veías antes en la oratoria más antigua. La oratoria moderna tiene mucha imagen, tiene sobre todo mucha imagen que apoya al contenido. De hecho, el PowerPoint, que como veías antes, o incluso ahora en la oratoria que parecería más aburrida, puede dominar. Hoy en día vemos que las imágenes destacan mucho más, las imágenes son mucho más protagonistas. Una imagen bien elegida vale más que 1000 palabras. Pero yo digo, ese refrán se ha quedado también incluso un poco antiguo, porque dependerá del sector, dependerá de tu audiencia, dependerá a quién te estés dirigiendo. Pero sobre todo que la imagen realmente apoye al contenido, que sea una buena imagen que realmente represente lo que estás contando. Más características de la oratoria moderna: un lenguaje popular, un lenguaje llano. De nuevo, dependerá de la audiencia con la que estés,
Pero normalmente, si estás con clientes, si quieres realmente posicionarte, ser líder, crecer en el mercado, utiliza un lenguaje llano, un lenguaje cercano, un lenguaje que entienda todo el mundo. Y ya entre medio meterás algún tecnicismo. Pero esa es la oratoria moderna, la oratoria que conecta un lenguaje que entiende todo el mundo, un lenguaje accesible y un lenguaje, sobre todo, la última parte. Esto está dominando hoy en día todas las técnicas de comunicación. Si habrás visto charlas TED, si has visto charlas realmente buenas, el storytelling está realmente gustando hoy en día a las personas que realmente están escuchando las charlas. Les gusta escuchar historias, les gusta escuchar cuentos, les gusta escuchar imágenes motivadoras, historias que realmente les han pasado a las personas. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios para los negocios actuales, para tu negocio? Pues evidentemente, si tú utilizas esa oratoria moderna, esa oratoria con storytelling, esa oratoria mucho más conversacional, esa oratoria mucho más cercana y mucho más accesible, te posicionarás mejor en el mercado. Y seguro, te he hecho la pregunta antes, y luego nos podrás responder, seguro que estás aquí para ser todavía más líder, para ser todavía más eficaz, para crecer mucho más en el mercado y convertirte en esa empresaria, en ese empresario wow, que tu cliente dice, me has sorprendido, me has gustado, me encanta todo lo que me das. Esta frase es una frase que yo siempre suelo repetir. Hablar en público te abre todas las puertas. Lo estamos diciendo, todas las puertas a más clientes, a más mercado, a más liderazgo. Por tanto, recuérdala siempre, es una frase que no es de alguien famoso, es mía, de este humilde comunicador. Hablar en público, sobre todo, cuando lo practiques más y más, te va a abrir absolutamente todas las puertas profesionales y personales. Recuérdala. Y vamos a empezar con el tema de los nervios. Siempre es lo que domina. Lo he dicho antes, un 75% de las personas tienen miedo, tienen nervios, tienen incluso taquicardias y se ponen ahí que no pueden salir a la hora de hablar en público. ¿Qué hacemos ante eso? Vamos a ver primero 2 P's y luego 3 R's para hablar en público de una forma más calmada. La primera P es una P importante que es siempre la clave de toda buena comunicación. La primera P es prepararte. Y aquí te voy a decir 2 cosas. Primero, prepárate tú como comunicador. Y segundo, prepara tu contenido. Porque lo hemos visto antes, en la oratoria antigua, si tú preparas perfectamente el contenido, que claro que tienes que hacerlo, pero no te preparas tú, que es la persona que vas a estar delante de tu público, eso no va a triunfar. Entonces, una técnica rápida que te voy a dar para prepararte cuando estés antes de hablar en público es el automasaje. Se ríen mucho mis alumnos cuando empezamos las clases de esta forma. Cuando están nerviosos y tienen que salir, les digo, venga, genial, vamos a hacer las prácticas. El automasaje es ir recorriendo tu cara y irla masajeando. Todos esos puntos que están en tu cara, que a lo mejor están tensionados, que están mostrando ese nerviosismo, tócalos. Incluso puedes hacer, las mujeres seguro que os afeitáis cada día, pues evidentemente es ironía, los hombres, un toqueteo mucho más para despertarte, para que tu cara esté despierta y para que al final también extiendas tus brazos y realmente tu lenguaje no verbal esté extendido y te hagas el real automasaje también en las partes que tienen más tensión antes de hablar en público, en los hombros, en la espalda, en el cuello, que masajees todas esas partes que luego van a estar con tu público. Y sobre todo, que no te olvides también de los ojos, que los masajees con suavidad, cuidándolos, para que tu cara esté perfectamente preparada para hablar a tu público. Por tanto, practicar con esta sencilla técnica del automasaje para estar más relajado y practicar, claro que sí, y preparar tu contenido. Y en el tema de practicar, nos vamos a practicar / ensayar. Ensaya todo lo que puedas. Con los años seguramente no tendrás que ensayar tanto, pero aún así yo he visto grandes oradores que realmente lo bordan, que realmente salen al escenario y son realmente buenos, que siguen ensayando una y otra vez. Y normalmente en esta cultura siempre les diremos, ¿qué suerte tiene? No, la suerte se consigue también con trabajo y con ensayo, en este caso, hablar en público. Ensaya todo lo que puedas,
Como técnica también novedosa te digo que si no tienes a personas, utiliza cualquier excusa que tengas para ensayar. Por ejemplo, una de las técnicas más divertidas que existen, que te va a relajar y te va a dar mucho más sentido del humor, es practicar, atención, practicar con peluches. Seguro que tienes hijos, sobrinos, o si no, tienes muchas tiendas por ahí que te puedes comprar unos peluches, ponlos en la cama y practica tu presentación con esos peluches. Recientemente una clienta trajo un peluche enfadado, un peluche contento, un peluche más alto, para realmente practicar, mirarles a los ojos, distribuir la mirada y practicar sentirte a gusto días antes de tu presentación. Las 2 P's, recuérdalas, prepárate y practica constantemente tu presentación para hacerlo con seguridad. Vamos con las 3 R's. Las 3 R's es, vamos a hacer una ampliación de la preparación. Sobre todo también te lo voy a resumir de esta forma, domina tu sala. Llega cuanto antes a tu sala. Tenemos la manía que cuando tenemos muchos nervios vamos corriendo, estamos incluso preparando demasiado la presentación 5 minutos antes, cuando ya tendría que haber sido preparada y practicada antes, y llegamos a la sala con poco tiempo, incluso ya hay personas del público con nosotros. Por tanto, domina tu sala es recomendarte que, en primer lugar, memorices los primeros minutos, sobre todo cuando tienes muchos nervios, memoriza esos primeros segundos, esos primeros minutos, que te salgan realmente fluidos. También que no te autocritiques. Cuando estás practicando es un miedo, como hemos visto, nacional e internacional. Hay muchas personas con tu mismo miedo. Date la oportunidad de fallar. No somos perfectos, no te autocritiques. Sigue practicando, sigue ensayando y sigue saliendo a hablar en público. Sigue constantemente haciéndolo. Pero también con domina tu sala me refiero a que llegues cuanto antes a la sala, como decía antes, que te familiarices con tu sala, que estés a gusto con la temperatura, con cómo está la distribución, con la iluminación y sobre todo la fórmula más eficaz, de las que mejores conozco, de las que más practico yo personalmente. Cuando empieza a entrar tu público, empieza a saludarles, empieza a conectar con una amplia sonrisa, una sonrisa humana. Son humanos como tú. Siempre pensamos que las personas que están ahí son extraterrestres o son personas que nos van a juzgar. Son personas con los mismos miedos o parecidos que los que tienes tú. Sonríeles, conecta con ellos. Incluso si puedes tener una breve conversación. Conecta, porque así ya, cuando estés empezando tu presentación, tendrás amigos, tendrás aliados, aliadas en tu público. Es una buena forma de empezar. Y ahora sí vamos con las 3 R's para hablar en público. Me la he pasado, pero la recuerdo. ¿Todo está bien? Fantástico. Sí, la anterior, por favor. Muchas gracias. Hay una que son 3 R's. O quizá no esté. Vale. Perfecto. Las 3 R's para hablar en público, para no dejármelas, ya la pasamos a lo que es el inicio. Las 3 R's son fundamentales también que las recuerdes para reducir los nervios. Las 3 R's es la respiración. ¿Te acuerdas de respirar? ¿Te acuerdas de respirar profundamente antes de hablar en público? Las personas me dicen, claro que respiro, es algo natural en el ser humano. Pero normalmente respiramos con la parte de arriba cuando estamos nerviosos. Respira hinchando bien tu abdomen. Cuando estés inspirando es la respiración más calmada que existe y la respiración que se recomienda para hablar en público. Infla tu abdomen. Cuando estés inspirando, hincha todos tus pulmones después. Si puede ser, depende de tu capacidad, mantén un poquito la respiración arriba y luego suéltala con tranquilidad. ¿Cuántas veces, me preguntaríais? Las veces que necesites. Como te he dicho, domina tu sala, llega cuanto antes. Si tienes muchos nervios, practica esta respiración abdominal calmada el número de veces que realmente a ti te deje relajado, relajada y te conecte con lo que vas a hacer a continuación. La segunda R es aprender a relajarte. Relajarte de pies a cabeza, visualizar que estás haciéndolo muy bien, cerrar los ojos y relajar todo tu cuerpo. Aprende a relajarte, aprende a calmarte. Seguro que cuando tienes algún conflicto tienes alguna fórmula para relajarte. Y la tercera R es retiro. La misma pregunta. ¿Qué haces cuando tienes algún tipo de conflicto? Ya no cuando hables en público, en cualquier situación. ¿Te pones música, por ejemplo? ¿Te pones unos casquitos con música? ¿Lees algo que te relaje? ¿Llamas a un amigo que te relaja?
¿Qué es lo que hace realmente cuando tienes un conflicto? Aplícalo también antes de hablar en público. Esas sean las 3 R's que, como son 3 R's fantásticas, han ido volando por ahí por el espacio, pero las teníamos, son 3 R's estupendas para relajarse y para disminuir esos nervios. Bueno, pues ya nos hemos quitado los nervios, vamos a ver qué hacemos al inicio, qué hacemos en el cuerpo de la presentación, qué hacemos en el cierre de la presentación. Te traigo 3 técnicas de las muchas que puede haber para aderezar tu presentación, para que no parezca aburrida, para conectar, para hacer esa oratoria moderna que hemos dicho antes que conecta con tu público y con las personas. El inicio es muy importante. ¿Qué puedes hacer? Una estadística. Yo lo he utilizado hoy. He utilizado la estadística del 76%. Es una estadística muy medida por grandes organizaciones de comunicación que saben que incluso puede ser el 80% o a veces puede ser el 70% según qué sociedades, pero que la estadística es muy alta, se ha medido, está medida constantemente y esa estadística que en tu sector puedas utilizar ese dato, ese hecho concreto, es bueno que lo aproveches para utilizarlo en el principio de tu presentación. También puedes hacer o escoger una cita célebre, una cita que realmente llame la atención, una cita que resuma toda tu presentación. También puede quedar muy bien. Estas técnicas, evidentemente, luego se pueden manejar de una forma más natural. Te estoy dando técnicas para cuando empieces a hablar en público, que no sepas qué hacer, son técnicas para que empieces a practicar este arte tan fantástico de la oratoria. Y por último, preguntas. Preguntas al empezar. Pues efectivamente, como verás, hoy yo me he presentado muy brevemente y enseguida he puesto la estadística. Podrías haber utilizado alguna pregunta y haber preguntado lo que yo llamo preguntas inclusivas, preguntas que te incluyen con tu público, preguntas que hacen que estéis todos en una misma charla. ¿Cuántos de vosotros tenéis algún tipo de miedo o barrera a la hora de hablar en público? Eso es una pregunta inclusiva y una pregunta, sobre todo, importante, cerrada. No quieres crear un debate al principio, es una pregunta de comprobación, una pregunta que te empieza a acercar a tu público y que te empieza a conectar mucho más rápidamente con tu público. Haz preguntas inclusivas o una estadística o una cita célebre para empezar a hablar en público. ¿Qué haces en la presentación? Evidentemente aquí lo que haces es empezar con tu contenido, empezar con el contenido que vas a dar, con tus claves, con tu presentación real. Pero entre medio, y aquí voy a ir muy rápido porque estamos ya recordando lo que hemos dicho, oratoria moderna, que tu público colabore, que tu público comparta contigo, que tu público te ayude en la presentación. Cuando hagas preguntas, déjales aquí sí que debatan un poco, que aporten sus teorías, algo que han leído, claro que sí. Esta es la parte que puedes hacer, además de dar todo tu contenido. Compartir constantemente para conectar con ese público. Cuando ya has dado las claves, pasamos a la última parte, que es la última parte, la del cierre, pero no te olvides, entre medio, de hacer esto, que es todavía más importante. Lo más importante es que inspires a tu público sabiendo que va a haber entre tu público lo que se llama 3 sistemas representacionales, 3 formas de aprendizaje según la programación neurolingüística. Parte de tu público va a ser visual. Parte de tu público va a preferir hablar hablar, claro, sí, su lenguaje, pero sobre todo, hablando de oratoria, aprender, recibir la información en imágenes. Por tanto, tú me dirás, ¿cómo hago para gustar a estas 3 partes? Pues vamos recorriéndolas. Primero a los visuales, a los que les gustan más las imágenes, evidentemente, les va a gustar que les pintes algún gráfico, que les enseñes imágenes, que les hables de forma visual, que les ayudes a visualizar realmente lo que estás contando. A los auditivos, que son las personas que manejan más los tonos de voz, les va a gustar más que se lo repitas, que les expliques muy bien el proceso, que escuchen varias veces lo que tienes que decirles. Esos son los auditivos, que tienen el canal predominantemente auditivo. Todos tenemos de todos, pero hay uno que predomina. Y por último, la K. La K está creciendo mucho, aunque la mayor parte de la población es visual, dependerá también del país, pero según estudios el 60% serían visuales. Los kinestésicos quieren experiencias, quieren sentir, quieren que les involucres, quieren dinámicas, quieren ejercicios, quieren que les muevas de vez en cuando, se aburren si solo mantienes tonos de voces, si solo hablas en imágenes. Por tanto, para ser un buen comunicador, una buena comunicadora, maneja estos 3 canales y también tú te tienes que acostumbrar a ser mucho más visual y mucho más auditivo y mucho más kinestésico. Equilibrar todos esos 3 para gustar a toda tu audiencia, para inspirarles.
Y vamos con el final. Estarás de acuerdo que tienes que dejar huella. Todas las partes son importantes, pero por eso las recorro. Hay personas que pensarían que la parte central es la más importante. Dejar huella para que te sigan contratando, dejar huella para impactar, dejar huella para seguir siendo un empresario líder es igual de importante. Por tanto, allí también repasamos lo que es la oratoria moderna, dinámicas, algo que les sorprenda, algo entre medio que no se esperaban, algo que no estaba en el programa y que les dé una fantástica sorpresa. Todo eso lo puedes aportar. Y también estamos en un momento en que las personas, según tu sector, claro que sí, aplícalo a tu sector, necesitan también cierta parte de transformación, lo que se llamaría transformación. Dales acción. Invítales al final de tu charla a que tengan un plan de acción, a que hagan algo en concreto, a que apliquen alguna técnica y hazles elegir para que tengan un plan. Anímales y motívales como orador experto, como comunicador, a que hagan algo para que en sus vidas, en sus trabajos, depende de la temática que estés haciendo, haya un antes y un después. Y vamos con una parte que también es importante, que es el lenguaje. Claro que sí, tu lenguaje importa. Vamos con ello, porque hemos hablado de las palabras, pero ahora estamos en alguna parte también que es fundamental, que es tu lenguaje. Porque tenemos que recordar esta gráfica. Esto lo estudió un estudioso de la comunicación, Albert Mehrabian, que nos dijo, y nos sorprendió a muchos de nosotros, no tanto a los comunicadores, que ya lo sabemos, pero no sabíamos que era tan bajo. Hace muchos años estudió la comunicación y vio que esto es el 100% de la comunicación y que tan solo el 7% de la comunicación son, atención, las palabras que utilizas. Fíjate. Y que en ese porcentaje, en ese 100% de la comunicación, de todo lo que emitas en tus charlas, en tus presentaciones, un 38% es tu tono de voz, cómo lo haces, cómo lo bajas, cómo lo subes, cómo haces el énfasis. Y fíjate, también sorprendente, para todas aquellas personas que se quedan paradas, que se quedan quietas, sin saber qué hacer, un 55%, todavía mucho más, un 55% aproximado, ya digo siempre dependiendo de tu audiencia y de tu sector, un 55% es tu lenguaje no verbal. Por tanto, vamos a recorrer algunos consejos rápidos para ver cada parte y para ver recursos para manejar cada una de estas partes. Porque claro, yo te preguntaría, ¿qué es lo que prefieres? ¿Qué prefieres? ¿La imagen de aquí o la imagen de aquí? Yo creo que estaría clara la respuesta, a no ser que seas alguien aburrido, que preferirías mucho más la imagen de aquí. Y vamos a ver entonces lo que es el lenguaje no verbal. ¿Qué te parecería si yo hubiera empezado esta ponencia? Buenos días, buenas tardes, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Es algo que no es consciente, evidentemente, es subconsciente, que está diciendo, esta persona tiene algo que ocultar. Si mis manos hubieran empezado aquí, o si yo te hubiera recibido también así. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este webinar de HiVIP. Muchas gracias por estar aquí. O si yo hubiera empezado tocándome mucho la nariz o rascándome. Estoy seguro que estarás contestando que eso no es un lenguaje no verbal positivo. Por tanto, te animo a que estés atento a todo esto. Fundamental, las manos abiertas. También te podría preguntar, ¿qué te gusta más? ¿La parte de aquí, de mis manos, o la parte más abierta? Evidentemente gana las palmas abiertas. Las palmas abiertas es cercanía, las palmas abiertas es estar con tu público y muévelas constantemente de una forma armoniosa. Obama era perfecto en esto. Obama enseña sus manos, no tiene nada que ocultar y no tiene nada que esconder, no tiene nada que proteger. Simplemente están abiertos a su público, así son los comunicadores. Estamos hablando de políticos, que efectivamente algunos pertenecerían a la oratoria antigua y a la oratoria moderna. Yo me estoy fijando en dos referentes. Por ejemplo, ahora es muy conocido, evidentemente, Donald Trump. Donald Trump también, en lenguaje no verbal, los expertos dicen que le verás a veces agitando las manos, que es lo que no se recomienda. Las manos tienen que estar a la altura del ombligo y siempre acompañando tu presentación. Verás que Donald Trump de repente dice algo así, pero porque lo que está haciendo es decir a tu cerebro, cuidado, te voy a marear un poco porque ahora
y al final de su discurso lo hace, te voy a contar algo importante, el cambio que quiero para este país. Pero habrá oradores que verás que mueven mucho las manos porque son inexpertos o porque realmente lo hacen pensando en luego decirte algo mucho más importante, mucho más impactante. Por tanto, las manos abiertas son súper importantes. Las palabras que acompañen a los gestos o los gestos que acompañan a las palabras también. Tú no puedes decir, estamos incrementando las ventas con la mano aquí, sino que tienes que decir, hemos incrementado las ventas y queremos crecer mucho más y mucho más. Ahora la mano sí que se va para arriba. Acompaña las palabras que estás diciendo, la comunicación con tus gestos. No puedes decir, nos ha dejado esta persona y decirlo con ganas. Tienes que bajar el tono y decirlo con más calma. Que tus gestos, de nuevo, acompañen a lo que estás diciendo. La conexión visual, somos humanos. Acuérdate cuando entran por la puerta que reducía todos esos nervios. Mírales a los ojos. Cuando estás practicando, la mirada de faro es fantástica, la mirada de cómo hacen los buenos faros, que es un símbolo para mí perfecto de la comunicación. Acuérdate de mirar a cada persona y dedicarle los segundos que merecen. 1, 2, máximo 3 segundos para que esas personas conecten contigo constantemente. La postura, vamos a hablar también de la postura. Lo mismo, que imagínate que yo, lo estoy exagerando, hubiera empezado esta ponencia encorvado, con las manos cerradas. La postura tiene que estar recta, con ganas. Incluso el cerebro, que no diferencia verdad ni de mentira, el cerebro ahora mismo estaría diciendo, esta persona está segura, porque ha empezado con las manos a los lados, empezando tranquilamente y con la postura recta. No es una postura chulesca, es una postura de poder, que llamamos una postura que el cerebro identifica como que estás seguro y como que estás confiado, confiada. La postura es súper importante. Y vamos con el anclaje. Efectivamente, aquí en este escenario pues hay de todo tipo de diapositivas, nos podemos mover, pero sobre todo ánclate en algún lugar, luego te mueves con naturalidad, pero que no estés constantemente, imagínate que yo estuviera constantemente yendo de un lado para otro, volvería loco a las personas. Acostúmbrate a anclarte y moverte con naturalidad, pero coger un escenario y coger el centro de ese escenario para estar con tu público. Y sobre todo, la imagen. ¿Qué imagen personal, qué imagen empresarial quieres comunicar? Elígela, apuesta por ella y comunica con todo tu ser y con toda tu imagen. Vamos con la voz. Tuvimos recientemente aquí a una experta en voz, a Mamen Delgado. Podéis ver aquí el webinar en HiVib, a mí me encantó, os lo recomiendo. Pero bueno, recordar que efectivamente la voz tienes que modularla, obsérvate, grábate con el teléfono, pregunta a tus socios, a tus compañeros, a tus amigos, si tu voz es muy lineal, tu voz va a aburrir y tu voz va a dormir. Acostúmbrate a cambiar los tonos, a decirlo con más énfasis, a apoyarte en aquellas frases que quieras realmente potenciar y acostúmbrate a no ser aburrido en tu forma de expresarte. Y aquí te lo pongo también, recordemos a la más grande. Y aquí alguien me dirá, estás un poco pirado, pero no, esta es la técnica que también utilizo para que las personas realmente se empiecen a relajar y se empiecen a distendir hablando en público. Cuando digo recuerda a Rocío Jurado, si tú tienes un tono lineal demasiado aburrido, cojo una frase, yo les digo, por ejemplo, tu amor llegó como una ola, o cualquiera de cualquier canción de Rocío Jurado, y cántala en tono bajo, luego cántala en tono medio, y luego eleva más o más la voz y cántala en tono alto. Cántala o dila, di esa frase que has elegido, la de Rocío Jurado o cualquiera, no pasa nada si te gusta otro artista. Dila como si estuvieras hablando aquí, dila como si estuvieras en mitad de la sala, de tu sala, y cuando practiques dila como si hubiera mucho público y la estuvieras diciendo al fondo de la sala. Eso es practicar el tono de voz, eso es recordar a la más grande y eso es tener un tono de voz adecuado a tu sala. Y vamos también, una de las partes que hemos incluido en este webinar, estamos seguros que tú también quieres persuadir. Voy a decir rápidamente que la persuasión en ningún momento es mala. La persuasión que se convierte en manipulación sí que es mala. Pero evidentemente si a ti te gusta mucho un helado y quieres persuadir a tu pareja de que lo pruebe,
y quieres persuadir de que ese sabor es el mejor del mundo, de que se le derrite en la boca, de que es maravilloso cómo el chocolate se combina con la fresa y con el limón en ese único helado que tiene que probar en tal sitio, tú tendrás que persuadirle. Y al final, todos estamos persuadiendo. Estamos vendiendo algo de valor, estamos ayudando, estamos sirviendo, estamos facilitando la vida de nuestros clientes, con lo cual estamos consiguiendo que nuestro cliente sea mejor, que tenga una mejor vida. Por tanto, persuadir no es nada malo. La primera regla es recordar el 3. Cuando quieras persuadir algo en tu comunicación, cuando quieras convencer de verdad en tu comunicación, repite lo que estás diciendo en tu presentación 3 veces. Puede ser al inicio, puede ser en el cuerpo de la presentación y puede ser al final. La regla del 3 funciona fantásticamente también. Por ejemplo, cuando vendes un producto o un servicio, repite los beneficios 3 veces o recuerda 3 beneficios distintos del producto. La regla del 3 funciona mucho en persuasión para que la persona entienda la importancia de lo que le estás ofreciendo. Y luego te voy a repasar también 3 leyes de persuasión importantes. Hay muchas más. Están extraídas del experto Robert Cialdini, que tiene libros de persuasión muy buenos y que es un estudioso de esto y es un experto y es un gurú y sabe perfectamente de lo que habla. Pero te voy a recordar 3 que siempre funcionan. En primer lugar, la ley de la reciprocidad. La ley de la reciprocidad te lo puedo explicar con un ejemplo. Cuando tú vas a una fiesta, un amigo te invita a una fiesta, la palabra clave aquí es invita. Normalmente, te voy a hacer reflexionar un poco, ¿irías con las manos vacías? ¿Irías tal cual allí? Muchas gracias por la invitación y te meterías en la casa. Está demostrado que la mayoría de personas llevarían unos bombones o una botella de algo o un regalo concreto. Porque primero te ha invitado. Seguramente también, si te ha invitado, tú le vas a volver a invitar en otra ocasión. Esta es la ley de la reciprocidad. Por tanto, cuando te comuniques con tus clientes, como 2 ejemplos prácticos, dales algo gratis, dales algo que pueda servir de introducción, dales algo de bajo coste para que te conozcan. Pongo muchas veces el ejemplo de Starbucks. Starbucks es una gran multinacional y sigue saliendo a la calle con las personas que les ayudan, con los baristas que llaman ellos, y dejan al mercado probar sus nuevos muffins, sus cafés, de forma gratuita. Y esas personas dicen, wow, acuérdate del wow, me sorprende, entro y compro. Siempre que puedas, da algo primero para después recibir. Segunda ley, la ley de la escasez. Siempre que puedas, y funciona muy bien a la mente humana, si yo te dijera que mañana lanzo 10 cursos de oratoria y que hasta el año 2020, como caso extremo, no voy a tener cursos de oratoria, ¿te apuntarías? Si tú eres mi fan y tú eres mi seguidor, no quisieras perdértelo. Por tanto, si tienes clientes, dales promociones, cámbialas, evidentemente, no las hagas aburridas, pero haz demostrar que las cosas tienen un límite, un plazo y que tienen que no tienen alternativa, que tienen realmente un final, un precio original, un precio exclusivo para tus clientes. Lo hacen las grandes multinacionales, te animo también a utilizarlo en tu caso. Y por último, la ley de la autoridad, y muy relacionada con lo que estamos hablando hoy en día, ahora mismo aquí, que es la comunicación y la oratoria. La ley de la autoridad dice que te hagas un experto en tu materia. Esa es la mejor forma de persuadir. Que te vean mucho en redes sociales, que te vean mucho en estos webinars. Te animo a estar aquí en HiVip y hacer muchos webinars también gratuitos para tu población, porque es una inversión para tu clientela, es una posibilidad para que tú te des a conocer, para que tú te hagas experto. Te animo a dar charlas en asociaciones, te animo a dar charlas donde tú puedas dar esas charlas en tu sector, a estar en ferias, en congresos, en eventos, para darte a conocer. La ley de la autoridad funciona muy bien en persuasión para que tu cliente te haga mucho más líder y te haga crecer tu negocio. Y aquí está un experto también que tenemos mucho más cercano, que es Javier Luxor, que tiene un libro de persuasión, que también es un experto que tenemos mucho más cerquita en persuasión y en muchísimas más cosas. También os animo a que lo busquéis porque es un gran experto, que dice esto, que me gusta: la ética juega un papel fundamental en la persuasión. Es lo que yo decía antes. Persuasión no es manipulación, siempre que incluyas este ingrediente principal, que es la ética. Siempre que incluyas la ética, será comunicación y
y será una forma de ayudar a tus clientes. Y termino con estos consejos. Me queda alguna diapositiva más, pero me gustaría recordarte, porque quiero que sigas siendo líder, quiero que sigas creciendo, quiero que sigas siendo mejor, quiero que sigas haciéndote el experto en todo el mercado. Estas son las ideas que te traigo para posicionar tu negocio con la oratoria. Para esto sirve la oratoria, para esto sirve hablar en público, para esto sirve todo lo que hemos comentado. Todas las charlas que puedas dar para convertirte en experto, acuérdate de la ley de autoridad, los webinars como este de hoy, todas las presentaciones que puedas montar en cualquier sitio te van a servir para darte a conocer y para crecer. Jornadas empresariales, jornadas de tu sector, claro que sí. Vídeos en internet, hoy tenemos la tecnología, acuérdate de esa oratoria moderna, fantástica, que está a nuestra disposición para ayudarnos a darnos a conocer. Podcast, todo lo que puedas hacer es poco para que tu negocio crezca. Si realmente amas lo que haces, si realmente estás enamorado de tu sector, tienes que hacerlo crecer a través de estas técnicas. Sobre todo, importante que le des contenido constante y, como pongo ahí, que hables para que hablen de ti. Que hables mucho para que hablen de ti. Y bueno, he jugado aquí un poco con mi nombre, con Alberto Aguelo Aparicio, mi nombre y apellidos. Estas 3 A's también las recuerdo, incluso a veces me pongo una gorra que tiene una A, que me compré, no la tengo aquí, pero la tengo en la oficina. Todo lo que hagas en tu oratoria, como resumen, hazlo con amor. Amor hacia ti, como comunicador, pero amor sobre todo a tu audiencia, al público, al que te mereces y el que te merece. Hazlo con apertura, apertura a lo que surja, apertura a preguntas que a veces pueden ser incómodas, pero que te hacen crecer. Apertura a objeciones. Apertura a lo que pase en tu sala. Claro que sí, ábrete a las nuevas circunstancias. Y sobre todo, muchas veces digo que estamos en esta era, sea auténtico, sea auténtica. Cualquiera de estas técnicas que has visto, me encantaría que las aplicaras cuanto antes y que tuvieras mucho éxito en tu empresa. Pero sobre todo hazlo desde tu autenticidad. Sé tú mismo, sé tú misma, que es la garantía del éxito. Así que hemos llegado al tiempo en el que queremos escucharte, en el que queremos escuchar tus preguntas. Si estás ahí, me va a encantar tener este ratito contigo para atender a esas preguntas. Antes me gustaría, una vez más, agradecer a HiVip, ahí tienes mis datos de contacto, a HiVip, como gran apoyo técnico profesional para este webinar, y a Tips para Emprender, plataforma en la que participan 24 expertos. Es un placer participar en esta plataforma y poder aportar siempre a negocios crecientes todo tipo de técnicas y de consejos. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Nos pregunta Pedro que qué plataforma sugieres para apoyarte en las presentaciones que no sea PowerPoint, distinta a PowerPoint. Bueno, sabemos que está Prezi como la gran competencia, pero yo creo que ahí yo prefiero no arriesgar. En primer lugar, muchas veces también tienes que ver lo que hemos dicho, que si no utilizas presentaciones, mucho mejor. Puedes tener también un flip chart, puedes tener otra forma de dibujar tus contenidos o puedes prescindir de todo. El PowerPoint está muy bien, pero que no te sustituya a ti. Esa obsesión que tenemos con poner imágenes o texto está fantástico, pero que sea como este fantástico PowerPoint, que tenga mucha imagen, que tenga poco texto. Pero la más evidente es Prezi, pero de todas formas PowerPoint hoy hace maravillas. Yo PowerPoint la recomiendo mucho, siempre que domine la imagen, insisto, y que haya poco texto. Vale, Víctor nos pregunta que quiere convertirse en un empresario wow, pero que no sabe cómo empezar. ¿Qué le recomendarías? Vale, pues lo que hemos dicho como empresario wow, primero, esas 3 A's lo dicen mucho. Enamórate de lo que estás haciendo. Estamos en el momento, sabes que después de aquella crisis que ya pasó hace años, yo siempre quiero nombrarla como muy pasada, en un momento de reinventarnos. Haz algo que te apasione, enamórate de lo que te gusta, encuentra realmente tu misión. Y yo creo que a partir de ahí, cuando te enamoras, cuando eres auténtico, cuando te abres a realmente hacer algo que te gusta, a tus dones, a tus talentos, empiezas a ser wow. Porque podrías aplicar todo lo que he dicho, pero si no lo haces desde el corazón y desde algo que realmente te encanta y te entusiasma, no empezarás a ser wow. Por tanto, lo primero que te puedo recomendar como primer paso, aunque habría muchos más, plan de acción, plan de marketing, hacer, como he dicho, las últimas partes, charlas, presentaciones en el tema oratoria, lo primero es elegir algo que te guste y que te enamore de verdad.
Nos preguntan también que qué opinas de las personas que leen las láminas de su presentación y se dan la vuelta para hacerlo dando la espalda al público. Bueno, pues eso estaría gracias por la pregunta, estaría en el lenguaje corporal negativo, ¿no? En el lenguaje no verbal, porque efectivamente si hubiera estado todo el rato así, primero que a lo mejor tengo alguna arruga atrás, con lo cual no es bueno. Segundo, porque efectivamente desconectas totalmente de tu público, entonces tiene que ser una mirada muy breve. Tienes que aprendértelo muy bien, acordaros de practicar y prepararlo muy bien, y tienes que acudir rápidamente y seguir enseguida con ese contacto visual con tu público para no perderlo. Con lo cual opino negativamente, las personas que están leyendo es porque no se lo saben y demuestran mucha inseguridad. Vale, tenemos una última pregunta, pero antes aprovecho para recordar que en un par de días estará disponible tu presentación en nuestro canal de YouTube y se les enviará un email con toda la presentación para que la puedan ver tantas veces como consideren. Por último, nos preguntan que cómo pueden empezar a poner en práctica tus consejos. Bien, pues a ver, yo empezar a poner en práctica los consejos es aplicarlos, es repasar la presentación, como bien ha dicho Nuria, es qué es lo que ha sintonizado conmigo, qué está en mi momento, dónde puedo empezar a practicar. Hay personas, incluso en una biblioteca, vi recientemente una biblioteca y una señora mayor me dijo, yo practico en la iglesia. Pues esa es la idea, ¿no? Esa persona me dio la clave, practica donde sea, en la iglesia, en una asociación, practica, 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 es lo fundamental. Yo, por ejemplo, en Madrid tengo un club de oratoria, pero busca clubs de oratoria en tu ciudad, busca momentos en los que puedas hablar en público. Yo siempre digo también, en la iglesia, en la panadería, tienes que ser voluntario o voluntaria en cualquier charla para irte dando a conocer y para, sobre todo, practicar tu oratoria. Así que donde puedas, como puedas, con quien puedas, y con muchas ganas de seguir aprendiendo y practicando. Vale, tenemos una pregunta más que nos acaba de llegar. ¿Cuánto de importante es la vestimenta? Bueno, lo hemos comentado un poco en el lenguaje no verbal. Decide el tipo de imagen que quieres tener para tu público. La primera parte es, ¿quién es tu público? No es lo mismo un público adolescente que un público formado por abogados, que un público en verano, que un público en una boda. Hay muchísimos públicos dependiendo de la situación y del entorno. Entonces decídelo, decide si quieres marcar una diferencia. Hay personas que eligen y se sienten cómodas rompiendo en su sector y realmente son líderes porque han roto en un sector donde la corbata se utilizaba, pues ellos se quitan la corbata y se ponen algo diferente, un color diferente. Y hay personas que se adaptan. En principio, si no tienes seguridad, yo te animaría a que te adaptaras. No rompas desde el principio si no tienes mucha experiencia hablando en público y aparezcas en una reunión seria pues con unos colores totalmente distintos a los que se llevan en esa audiencia. Por tanto, hay que distinguir. La pregunta sería en dos partes. Si estás empezando a hablar en público, adáptate un poco, en principio, y luego ya cuando vayas creciendo, pues puedes decir una imagen novedosa, una imagen que te gusta y sobre todo se resume en una imagen en la que tú te sientas cómodo o cómoda para defenderla. No hagas algo por imitar, no hagas algo por copiar a otro, simplemente, de nuevo, sea auténtico y siéntete cómodo en la ropa, en la imagen que quieres dar. Muchas gracias por estar aquí, ánimo con esa oratoria, vamos a hablar en público, vamos a regalar nuestro mensaje al mundo. Hasta muy pronto. Gracias.